La llegada a la ciudad Senji Muramasa, un famoso herrero del lejano oriente. Quien ha tenido múltiples rumores y leyendas sobre él. Más bien, sobre las espadas que forjaba. Se decía que sus espadas eran capaces de cortar lo que sea. A la vez que se rumoreaba que estaban malditas. Las cuales, si no se derramaba sangre antes de enfundarla en su funda, esta haría enloquecer al portador para lograrlo o incluso haciendo que se suiciden. Por rumores como esos, las espadas Muramasa se consideran espadas malditas o también como eran más conocidas. Espadas demoníacas. Con el tiempo estas espadas dejaron de ser forjadas. Debido a que Senji Muramasa había desaparecido. Más rumores surgieron respecto a eso. Algunos decían que había muerto por una enfermedad. Otros que enviaron mercenarios a matarlos. Otros que la propia maldición de una de sus espadas lo terminó matando. Esos y muchos más rumores surgieron. Aunque algo que nadie sabía con certeza. Era si Senji Muramasa tuvo algún descendiente. Era algo con lo que mucho se habló en la época donde murió. Pero en años nunca se supo sobre espadas similares a las de Muramasa. Además, que él nunca enseñó sus métodos de forja a nadie. Por lo que todos dieron por muerto al linaje de Muramasa. Pero algo que no se dieron cuenta. Es que si tuvo un descendiente. Quien continuaría con el legado de su padre, sin saberlo durante años, décadas e incluso siglos. Muchos años después, en algún pueblo del lejano oriente. En una de las muchas casas de aquel pueblo. Se podía escuchar varios golpes. Más bien, era el sonido de un martilleo constante. El sonido provenía de una habitación de la casa. La cual era una forja. La habitación era de un tamaño mediano, donde había varias herramientas que estaban involucradas en la herrería. Y en un fondo de la habitación, había algunas katanas tiradas mientras otras parecían tener un mejor trato y estaban colgadas. Y en el centro de la habitación, había un joven peliblanco con mechones de pelo rojo y unos ojos color rubí. Además, que usaba un kimono de color azul. Él era quien estaba usando la forja. Él estaba totalmente concentrado en seguir forjando. Y solo pensaba en eso. Pasaron los minutos y el joven peliblanco había terminado de forjar la espada. Una katana que se podía considerar algo simple. Solo era una katana tradicional. El peliblanco miró la espada por unos segundos, para luego tirarla junto al resto de espadas que estaban tiradas. Ah, suspiro, otro fracaso, pensé que esta sería mejor que la anterior. Qué lástima. Bueno, tomaré un pequeño descanso y luego continuaré. Antes de que el peliblanco hiciera otra cosa, la puerta de la habitación fue abierta. Por la que entró un anciano. Anciano. Bell, es hora de comer. Bell, abuelo. ¿Vamos a comer tan temprano? Respondió el peliblanco conocido ahora como Bell. Anciano. ¿Temprano? Bell, ya son casi las 3 de la tarde. Bell, ¿eh? Tanto tiempo pasó. Anciano. Otra vez se te pasó el tiempo forjando. Deberías ser más consciente del tiempo que pasas aquí. Bell, jeje, lo siento. Me suelo concentrar mucho cuando forjo. Anciano. Sí, me di cuenta. Bell, bueno, ¿vamos a comer? Anciano. Ah, suspiro. Más tarde. Bell y su abuelo ya habían terminado de comer. Y ahora estaban conversando un poco. Abuelo, ¿y bien? ¿Ya has pensado sobre la idea de ir a horario para mejorar tus habilidades de herrería? Bell, lo he pensado. Y la verdad aún no sé si hacerlo, abuelo. Abuelo, ¿no te sientes seguro de ir? Bell, sí, sé que podré mejorar mis habilidades ahí. Pero no estoy del todo seguro de hacerlo. No quiero dejar todo esto atrás. Abuelo, te entiendo. A todos les cuesta dejar su hogar para irse por un tiempo de este. Pero hay otro motivo, ¿no? Bell, sí, lo hay. Abuelo, ¿puedo saber cuál es? Bell, sí. La verdad, no quiero abandonar la antigua forja de papa. Y tampoco quiero dejar esta casa, a la gente del pueblo. Y a todo lo relacionado a este lugar, respondió con una pequeña sonrisa. Abuelo, así que era eso. No te culpo, a mí me pasaría lo mismo. Además, tú le tienes mucho cariño a la forja de tu padre. Bell, sí, gracias a él fue que desarrollé un gusto por la forja y herrería. Abuelo, sí. Aunque eso hace que a veces pierdas la noción del tiempo. Bell, jeje, se ríe un poco. Abuelo, bueno. Es tu decisión de todas maneras. Decidas lo que decidas, yo respetaré tu decisión. Bell, gracias, abuelo. Abuelo, bien. Dejando eso de lado. Es tu turno de lavar los platos, dijo con una sonrisa algo maliciosa. Bell, ¿eh? Abuelo, la última vez fue mi turno de hacerlo. Ahora te toca a ti.
Bell. Ah, suspiro un poco resignado, está bien. Abuelo. Ese es mi nieto. Más tarde ese día. Bell nuevamente estaba en la forja. Forjando nuevamente otra katana. A la vez que volvía a pensar la propuesta de irse a horario. Él pensaba todas las ventajas de ir a esa ciudad. Como poder mejorar sus habilidades de herrería, conocer más gente y cumplir su sueño. Un sueño que heredó de su padre. Crear la katana definitiva. Ese sueño era de su padre. Un sueño que le contó hace años. Aquel sueño consistía en crear una katana o espada que sea capaz de cortarlo todo. Una que a la vez fuera capaz de superar un arma hecha por un dios. Eso fue lo que hizo que Bell se apasionara por la herrería. Y desde ese entonces, Bell siguió el camino del herrero. El cual no fue un camino fácil. Al principio le costó mucho. Pero gracias a los consejos de su padre, él pudo mejorar hasta donde está. Pero actualmente había llegado a los límites de sus habilidades y capacidades. Ante eso, su abuelo le sugirió la idea de ir a horario para poder mejorar aún más, gracias al Falna de los dioses. Sobre todo, de ir con dioses dedicados a la herrería. Como la diosa Hefesto o el dios Goibniu. Aún sabiendo eso, Bell no quería irse. Debido al aprecio que le tenía a este lugar. Por lo que trato de demostrar que aún podía mejorar sin un Falna. Pero desde ese entonces, ya habían pasado 10 meses. Y aún seguía sin ser capaz de superar sus límites. Haciendo que se empezara a frustrar. Por eso aún seguía pensándose la idea de ir a horario. Aunque por su orgullo como herrero, no se decidía aún. Pero debido a la frustración que tenía, se estaba pensando seriamente en irse a horario. Mientras pensaba en todo eso, Bell había terminado otra espada. Pero nuevamente para él, la espada era otro fracaso, por lo que la tiró junto a las demás. Bell. Suspiro con frustración, no he mejorado nada en 10 meses. ¿De verdad no puedo mejorar sin un Falna? Se preguntó frustrado y molesto, ¿de verdad he llegado a mis límites? Ante la frustración que sentía ahora, Bell decidió salir un rato de la forja, para ir dar una vuelta y tomar aire. Unos minutos después. Bell ya había salido de su casa y actualmente estaba paseando por el pueblo. De vez en cuando saludaba a alguna de las personas del lugar. Y estos le devolvían el saludo. De cierta forma, para Bell era relajante salir a pasear. Era algo común que hacía para distraerse. Mientras caminaba él seguía pensando si ir a horario. Estaba tan frustrado que ya estaba considerando ir. Pero aún tenía dudas. Si iba a esa ciudad, posiblemente tenga que convertirse en un aventurero y tendría que ir regularmente al dungeon. Cosa que no le gustaba mucho, él prefería estar en su forja que allí. Además, que él no era muy bueno peleando. Aunque su padre le enseñó un poco a cómo usar una katana. Pero lo máximo que podía hacer era agitarla de un lado a otro como si fuera un palo. Eso era una de las pocas cosas por las que no quería irse. Pero en el fondo sabía que sería una buena experiencia intentarlo. Aunque debido a su orgullo como herrero no se lo dejase. Pero ese orgullo se estaba agrietado debido a que no podía mejorar. Bell seguía caminando por el pueblo. Y más o menos se estaba aclarando sus dudas. Aunque no todas se iban. Ante eso, él solo pudo suspirar. Más o menos, él ya tenía una idea de qué quería hacer. Más tarde. Ya había anochecido. Y Bell con su abuelo estaban cenando, como todos los días. Pero Bell se veía algo inquieto a vista de su abuelo, por lo que él decidió hablar un poco con él. Abuelo. Bell, ¿pasa algo? Bell. No es nada, abuelo. Abuelo. Sabes que no puedes mentirme, conozco esa cara. Es igual a la que hacía tu padre cuando se frustraba. Bell suspiró al darse cuenta que no podía engañar a su abuelo, siempre había sido así desde que él era un niño. Bell. He estado pensando sobre la idea de ir a horario. Abuelo. Oh. ¿Y ya has decidido lo que quieres hacer? Bell. Creo que sí, pero no estoy seguro del todo. Abuelo. ¿Y qué has decidido? Bell. Creo que voy a ir, respondió con varias dudas. Ante esa respuesta, el abuelo de Bell solo pudo sonreír y reír un poco. Abuelo. Ja 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 ja. Sabía que te decidirás algún día, Bell. Supongo que no aguantaste más tu frustración. Bell. Ese sí. Creo que sería lo mejor, aunque no quería aceptarlo, no tengo otra opción. Si quiero seguir mejorando, tendré que ir a esa ciudad. Abuelo. Bien. Y dime, ¿cuándo planeas ir? Bell. Creo que en unos días. Aún tengo que arreglar algunas cosas antes de ir. Abuelo. Ja ja ja. No hay problema, Bell. Nadie te apresura a ir. Bell. Sí. Abuelo. Bueno, cuando estés listo.
Solo dime y veremos la ruta que tienes que tomar para ir hacia allí. Belle. Está bien, abuelo, respondió con una pequeña sonrisa. Esa noche terminó siendo una pequeña celebración para Belle. Unos días después, Belle ya había terminado de empacar sus cosas para su viaje. Y lo que llevaba eran cosas simples. Como mudas de ropa, utensilios básicos, algo de comida, una forja portátil, la cual era de su padre. Y 2 katanas que él había forjado. La segunda era un respaldo por si la primera se rompía. También su abuelo le había dicho qué camino tomar para llegar más rápido a la ciudad. La ciudad de Horario estaba a 2 semanas y media de viaje. Por lo que sería un viaje largo, pero su abuelo le había dicho qué ruta tomar para llegar más rápido. Y también algo de dinero para pagar una carreta para llegar más rápido. Otra cosa que hizo antes de irse, fue despedirse de algunos de sus amigos que tenía el pueblo. Fue algo corta, pero a la vez algo emotiva. Y finalmente, él estaba en la entrada del pueblo. Mientras él se despedía de su abuelo. Belle. Abuelo, gracias por apoyarme en esto. Abuelo. No es necesario, Belle. Yo siempre te voy a apoyar. Pase lo que pase. Belle. Gracias, abuelo, dijo para luego darle un pequeño abrazo a su abuelo, quien se lo devolvió también. Luego de eso se separaron y Belle empezó a salir del pueblo. Belle. Nos vemos, abuelo. Si puedo trataré de venir a visitarte. Abuelo. Adiós, Belle. Recuerda los consejos que te di. Belle. Sí, trataré de hacerlo. Y así, comenzó el viaje de Belle hacia Horario. Un viaje donde nada saldría mal, ¿cierto? 3 semanas después. La suerte no era algo que acompañarse a Belle en su viaje. Actualmente el peliblanco estaba a las afueras de la ciudad de Horario. Aunque su ropa se veía algo sucia y con raspones. Belle respiraba cansado y molesto. Su abuelo no lo había mandado por la ruta corta. Sino que fue por la larga. La cual se tuvo que enfrentar a algunos monstruos pequeños, como goblins o kobolds. Pero como él no era bueno peleando, terminó un poco herido. Sin contar que había varios caminos peligrosos por donde viajaba. Por eso se había demorado en llegar. Y cuando lo hizo empezó a maldecir a su abuelo por mandarlo por donde no era. Pero a la vez le agradecía, porque gracias a él pudo llegar a la ciudad, aunque seguía molesto con él. Pero dejando eso de lado, Belle ya había cumplido parte de su objetivo de llegar a Horario. Ahora solo le faltaba entrar a la ciudad. Belle empezó a hacer la larga fila que había para entrar. La cual le tomaría un buen rato pasar para poder entrar. Pero podría aguantar. Pasó el tiempo y ya era turno de Belle para poder entrar. Tuvo que responder unas cuantas preguntas por parte de unos guardias, pasar por una especie de detector de fauna y por último fue rellenar un papel que decía de dónde venía y su motivo de visita a la ciudad. Luego de haber hecho todo eso, por fin pudo entrar a la ciudad. La ciudad a vista de Belle se veía asombrosa. Si desde lejos se veía genial, desde tan cerca lo era aún más. Lo que más destacaba era la torre gigante del centro de la ciudad. Belle supuso que era la Torre Babel, lo supuso debido a lo que le dijo su abuelo sobre la ciudad antes de venir. Dejando de asombrarse con la ciudad, Belle fue a algún baño público para poder cambiar sus ropas sucias. Lo cual hizo, pudo ir a uno y y cambiarse de ropa. La ropa que se cambió fue a una igual, la cual era un kimono azul junto a una bufanda roja. Era la ropa que siempre solía usar. Ahora con su ropa cambiada, su siguiente objetivo sería ir al gremio a registrarse como un aventurero y luego buscar la sede de la familia Efestogo y Mew. Cualquiera de las dos estaba bien en su opinión, siempre y cuando pueda mejorar sus habilidades, no le importaba mucho la verdad. Dejando eso de lado, Belle ahora iba caminando hacia el gremio. Según las indicaciones de su abuelo, sabía más o menos dónde estaba. Después de caminar un rato, Belle había llegado al gremio. Casi se pierde 2 veces antes de llegar, pero no lo hizo y pudo llegar. Cuando entró vio que había mucha gente en el lugar. Era obvio que todos eran aventureros. Cada uno de ellos destacaba lo suficiente, aunque unos más que otros. Belle ignoró eso, fue hacia el mostrador para poder registrarse. Al acercarse vio que varios de los trabajadores del gremio estaban ocupados. Por lo que buscó al que parecía menos ocupado. Entre todos ellos encontró a uno libre, quien era una que parecía pertenecer a la raza de los hombres lobos. Su cabello era color rojo, sus orejas que eran del mismo color de su pelo, también se notaban las características de su raza. Además, que sus ojos eran de un color amarillo. Sinceramente para Belle, se veía hermosa. Pero él no era el tipo de persona que se enamora a primera vista de alguien solo porque se vea hermosa. Ignorando eso, Belle se le acercó para poder hablarle. Belle. Disculpe.
Sí, ¿en qué puedo ayudarlo? Bell. Me gustaría registrarme como aventurero. Ya veo, toma esto, dijo mientras le pasaba un papel a Bell, rellena este formulario para poder registrarte como aventurero. Bell. Gracias, dijo para luego empezar a rellenar la hoja. La hoja era un formulario. Preguntaba cosas básicas como nombre, edad, raza y todas esas cosas. En la parte de familia la dejó vacía. Aún no se unía a una. Cuando terminó de rellenar la hoja se la pasó a la asesora. Y esta la empezó a leer. Está todo bien, pero no has rellenado donde dice familia. Viniste sin haber entrado en una, ¿cierto? Bell. Sí, respondió mientras se rascaba un poco la cabeza, me habían dicho que viniera aquí primero y luego buscará una familia. Entiendo. Bien, yo seré tu asesora. Mi nombre es Rose Fanet. Bell. Mi nombre es Bell Cranell y gracias por aceptarme. Rose. Sí, sí. Ahora a ti te toca buscar una familia. Si no lo haces no te dejaré ir al dungeon. Bell. Lo sé, yo ya sé a qué familia quiero unirme, respondió con confianza. Rose. ¿Pudo saber cuál es? Bell. Sí, pienso unirme a la familia Hefesto. Rose. Oh. Así que quieres ser un aventurero barra herrero, ¿no? Bell. Sí, por eso vine aquí. Vine a poder mejorar mis habilidades como herrero. Rose. Ya veo. Si vas a unirte a la familia Hefesto, tendrás que pasar la prueba que suelen hacer a los nuevos. Aunque te recomiendo hacerla mañana, ya es tarde para poder hacerlo. Te recomiendo ir a una posada e intentar hacer la prueba mañana. Bell. Muchas gracias por la información, Fanet-san. Rose. No hay de qué. Dicho eso, Bell se fue del gremio para poder ir a buscar una posada para quedarse. Pasó una hora buscando y por fin pudo encontrar una. Él dejó un pago adelantado para aproximadamente 2 días. Y luego fue a la habitación que le asignaron. Donde dejó su mochila junto a sus demás cosas y se preparó para dormir. Bell. Mañana será un gran día, susurró antes de quedarse dormido. El día había terminado. Y Bell no podía esperar para poder hacer la prueba mañana para mostrar lo que era capaz. Como él dijo, mañana será un gran día. Capítulo 1. La prueba. Puff narrador. Ya había amanecido, era el comienzo de otro día. Un día importante para Bell. Este día podría demostrar su habilidad para la herrería ante una diosa herrera. Y si era lo suficientemente bueno ante los ojos de esa diosa, podría entrar a su familia y mejorar aún más sus habilidades. Dejando eso de lado, Bell se estaba preparando para ir a hacer la prueba. Había guardado y organizado todas sus herramientas relacionadas con la forja para la prueba. También había aprovechado para desayunar, la posada también tenía un servicio de desayuno. Una vez terminó de desayunar, salió de la posada. Iba a dar una vuelta por la ciudad para hacer tiempo para la prueba, la cual se iba a realizar al mediodía. Y eran recién las 10 de la mañana. Así que él aprovecharía para conocer un poco la ciudad. Lo primero que hizo al salir, fue ir hacia la Torre Babel. Era uno de los lugares que él quería ir a conocer. Sobre todo, por lo que le decía su abuelo sobre esta. Cuando llegó a la torre se quedó mirándola por un rato. Si de lejos se veía impresionante, de cerca lo era aún más. Él se preguntaba hasta dónde llegaría la torre, pero no quiso pensar mucho en eso. Luego de haber visto la torre de cerca, fue a dar unas vueltas por la ciudad. Si él iba a vivir aquí por un largo tiempo, lo mejor sería conocer lo mejor que pueda la ciudad. Bell pasó 2 horas dando vueltas y conociendo por la ciudad, fue por casi todos lados excepto por 2 zonas. Las cuales eran el distrito del placer y la calle Dédalo. El primero era obvio el por qué no fue. Aunque su abuelo le decía que sería un lugar donde podría liberar estrés, él prefería no ir ahí. Y lo segundo fue porque había escuchado que esa calle era igual a un gran laberinto. Y él no quería perderse. Además, pudo ver algunos puntos de interés mientras caminaba, como un bar famoso de la ciudad, la anfitriona de la fertilidad. El cual le interesaba ir a comer al menos una vez. Pero dejando eso atrás, Bell ahora iba rumbo a hacer la prueba de ingreso. Según le dijeron, para hacer la prueba tenía que ir a la sede de la familia Hefesto y pedir la solicitud para poder hacerla. Así, siguiendo las indicaciones que le dieron, él fue hacia la sede de la familia Hefesto. Unos minutos más tarde, Bell había llegado a la sede de la familia Hefesto o más bien una de ellas. Al parecer no tenían una sede fija, ya que cada herrero de la familia tenía su propio taller personal. Cosa que emocionó un poco a Bell, ya que no tendría que compartir un taller con otro herrero. Ahora Bell estaba esperando que lo aceptaran para hacer la prueba. Por lo que tenía entendido, él tenía que forjar un arma y después mostrárselo a la diosa Hefesto.
y ella evaluaría su capacidad. En sí era algo sencillo o eso pensaba Bell. Mientras él estaba metido en sus pensamientos, vino una mujer pelirroja que llevaba un parche en su ojo derecho. Ella era la diosa Hefesto y no estaba sola. A su lado estaba una mujer piel morena, cabello largo y negro, ojos rojos y lleva un parche en el ojo izquierdo. Así que este es el que quiere hacer la prueba, dijo la mujer de piel morena. Ya te lo había dicho, Tsubaki. No molestes otra vez a los que vienen a hacer la prueba. Tsubaki. Lo siento, pero me es difícil no hacerlo, respondió la mujer de piel morena, ahora conocida como Tsubaki. Ah, suspiró la otra mujer, mejor continuemos. Tú eres Bell Cranel, ¿cierto? Bell. Sí. Hefesto. Bien. Mi nombre es Hefesto, yo seré quien evalúe tu prueba. Bell. Gracias, Hefesto-sama. Por dejarme intentarlo, dijo mientras hacía una reverencia. Sus padres y su abuelo le habían enseñado a respetar a los dioses desde que era pequeño. Por lo que iba a demostrar sus modales y respetos hacia Hefesto. Hefesto. No es necesario que hagas eso. Mejor vayamos a hacer la prueba. Bell. Sí, Hefesto-sama, respondió de forma respetuosa. Bell solo siguió a las dos mujeres hacia la zona de las pruebas. La cual era una forja como cualquier otra. Pero se notaba que era de calidad. Y eso había impresionado mucho a Bell. Hefesto. Supongo que tú traes tus propias herramientas, ¿no? Bell. Sí. Vine preparado para esto, dijo mientras sacaba de su mochila sus herramientas. Hefesto. Bien. Ahora lo que tienes que hacer es forjar un arma. Y yo veré qué tan buena es. Bell. No hay problema. Yo voy a demostrar lo capaz que soy. Dicho eso, Bell empezó con la prueba. Tomándose su tiempo. Bell escogió algunos de los materiales que había para usar. Era algunos materiales comunes, pero como dijo una vez su padre, cualquier material sirve para la forja. Ese era el lema del padre de Bell. Una vez que Bell tomó los materiales necesarios para lo que iba a hacer, él empezó a forjar. Había pasado un rato desde que Bell empezó. Él, como siempre, estaba concentrado en lo que hacía. Y mientras él trabajaba, Hefesto y Tsubaki miraban y evaluaban lo que hacía. Tsubaki. No está mal. Parece que tiene talento. Hefesto. Sí, se nota que ha practicado. Y se nota que sabe lo que hace. Tsubaki. Sí, pero esperemos a que termine. Puede que en el proceso de creación sea bueno, pero tenemos que esperar a que termine. Hefesto. Sí. Esperemos por ahora. De vuelta con Bell. Este estaba poniendo todo su esfuerzo en esta creación. Él estaba usando todas sus habilidades en esto. Él ya tenía en mente que crear. Y eso sería una katana. Es lo que siempre suele crear, ya que es en lo que más destacaba. Ya que cuando creaba otro tipo de arma o armadura, no suele tener el mismo nivel de calidad que sus katanas. Y era algo que no entendía muy bien. Pero si eso es su mejor talento, él no iba a dejarlo de lado. Él ya estaba por casi el final del trabajo. Solo faltaba darle la forma, añadir unos detalles y la katana ya estaría lista. Mientras él terminaba su trabajo, él pensaba todo el camino que recorrió hasta aquí. Desde la primera vez cuando empezó, hasta ahora. Forjando un arma para que un dios la evaluara. Siendo sincero. Él mismo estaba nervioso. Él sentía que como herrero era muy bueno. Pero ahora estaba enfrente a una diosa de la herrería. A saber, cuántas armas ella ha forjado. O cuántas armas ella ha visto ser forjadas por otras personas. Ante todo, eso, Bell se sentía nervioso. Pero él confiaba en sus habilidades. Él mostraría su potencial a esa diosa. Pero si fallaba, tendría que ir con el dios Goibniu a probar suerte. En caso que fallara con los dos. Él buscaría otro dios herrero a ver si se podía unir a uno de ellos. Y si no podría unirse a ninguno. Significaba que no era tan capaz como él pensaba. Así, él iba a dar su máximo en esfuerzo en esto. Él demostraría lo que era capaz como herrero. Él iba a mostrar su mejor creación hasta ahora. Él iba a forjar su mejor arma, la mejor que podía crear sin necesitado de un fauna. Así, él iba a dar su máximo en esfuerzo en esto. Él demostraría lo que era capaz como herrero. Él iba a mostrar su mejor creación hasta ahora. Él iba a forjar su mejor arma, la mejor que podía crear sin necesitado de un fauna. Y antes de que se diera cuenta, él ya había terminado el trabajo. Él evaluó lo que acaba de forjar. Y en su opinión, era lo mejor que había creado hasta el momento. Supuso que se debía a la calidad de los materiales que usó. Aunque era algo comunes, su calidad era superior a los que solía usar en casa.
Una vez que terminó de haberle dado los toques finales, fue a mostrar su trabajo a la diosa Hefesto. Bell. Hefesto-sama, he terminado, dijo mientras le mostraba lo katana que creó. Hefesto miró la katana de Bell y ella la empezó a evaluar. La katana se veía buena. Tenía un buen grosor, peso, filo y tamaño. También vio los pequeños detalles que agregó. Como que el mango fuera lo suficientemente cómodo para usarlo. También vio que para el color del mango y la funda usó una tela de color rojo. Supuso que era para darle algo de estilo. Hefesto luego de evaluar la katana de Bella, esta se la pasó a Tsubaki para que ésta la evalúe también. Y ella pensó casi lo mismo que Hefesto. Cuando Tsubaki terminó de evaluar la katana, ella y Hefesto fueron a un lugar un poco apartado para hablar y decidir sobre si aceptar a Bella o no. Hefesto. Esa katana se ve bien, se nota que se especializa en crearlas. Se ve que no cometió ningún error en hacerla. Tsubaki. Sí. Se nota que él tiene potencial para ser herrero. De seguro viene del lejano oriente, la mayoría de herreros de allí se especializan en crear katanas y otros tipos de armas que se suelen usar allí. Hefesto. Sí, pero hay otra cosa. Tsubaki. ¿Sí? ¿Y eso sería? Hefesto. Esta arma tiene una extraña aura a su alrededor. Pero es muy pequeña. Tsubaki. Oh. Entonces tenemos a otro herrero con alguna habilidad rara como Wolf. Hefesto. Podría ser, pero no estoy segura del todo. Lo mejor será ver qué dice su estado. Tsubaki. Está bien. ¿Pero eso significa que lo aceptas? Hefesto. Sí, se ve que tiene mucho potencial por ser descubierto. Tsubaki. Bien, vamos a darle la noticia. Hefesto. Sí, vamos. Con eso dicho, ambas fueron donde Bella a decirle la noticia. Hefesto. Bien, ya hemos terminado de evaluar tu arma. Bella se puso un poco nervioso al escuchar eso. Pero trató de mantenerse serio. Hefesto. Y hemos decidido aceptarte como miembro de la familia Hefesto, dijo mientras sonreía un poco. Bell. ¿De verdad? Tsubaki. Sí, alégrate chico. Acabas de unirte a una de las mejores familias sobre herrería. Bell. Muchas gracias, dijo mientras hacía una reverencia. Hefesto. Vamos a darte tu falda. Ven por aquí para que comencemos. Bell. Sí, Hefesto-sama. Ahora Bell empezó a seguir a ambas mujeres. Aunque Tsubaki se fue por otro lado. Bell y Hefesto fueron a otra habitación, donde Hefesto empezó a hacer el proceso de colocar el falda. Una vez terminó, ella ya tenía lista la hoja de estado de Bell. Hefesto. Esto es interesante, susurró. Bell. ¿Pasa algo, Hefesto-sama? Hefesto. No, no pasa nada. Más tarde te entregaré tu hoja de estado. Ahora voy a estar algo ocupada. Si quieres puedes ir a almorzar o ir a registrarte al gremio como ya un miembro de la familia Hefesto. Bell. Está bien, Hefesto-sama, dijo para luego salir de la habitación. Mientras Bell se iba, Hefesto se quedó mirando un rato la hoja de estado de Bell. Tsubaki. Oye, ¿ya terminaste ponerle tu falda a Bell? Hefesto. Sí, pero tienes que ver esto, dijo mientras le pasaba la hoja de estado a Tsubaki. Tsubaki. ¿Qué es esto? Al final sí tenía una habilidad rara. Hefesto. Sí, pero mejor ve tú misma. Tsubaki tomó la hoja de estado y empezó a verla. Todo parecía normal, hasta llegar a la parte de habilidades. Tsubaki. ¿Eh? ¿Qué habilidad es esta? Tanto como Hefesto y Tsubaki, no sabían muy bien qué clase de habilidad estaban viendo. Tsubaki. Muramasa Blood. El nombre casi se parece al nombre de la habilidad de Wolf, pero muy poco. Hefesto. Sí, pero él ya era consciente de esta, pero para Bella parece que no. Tsubaki. Sí. Pero esto, el nombre Muramasa no me suena. Hefesto. A mí sí. Yo ya había escuchado ese nombre. Tsubaki. ¿En serio? ¿Y quién es él? Hefesto. Senji Muramasa. Ese es su nombre. El nombre del herrero que era capaz de crear espadas malditas o más bien demoníacas. Tsubaki. ¿Espadas demoníacas? Nunca escuché de ellas. Hefesto. Eso es porque ya no se fabrican. Solo ese hombre sabía cómo, pero murió. Supuestamente sin dejar descendencia. Tsubaki. Espera, si ese tipo murió sin dejar hijos, ¿cómo puede Bella tener esa habilidad? Hefesto. Lo más probable, es que, si tuvo un hijo, pero nadie lo supo. Eso explica la habilidad. Bella es descendiente de Senji Muramasa, el famoso herrero demoníaco continuará.